¿Cuáles son las consecuencias institucionales, que son las que aquí nos convocan, ¿no?, de una posible secesión de Cataluña en el marco, digamos, del derecho y de la organización pública en España? Bueno, pues vamos a empezar por lo que es más llamativo y más vistoso y lo que más ha trascendido también a los medios de comunicación, que es la ruptura de Cataluña con la Unión Europea. Esto es una evidencia avalada por los estudios y por las opiniones de los juristas, especialistas en estos asuntos, que nos explican cómo una separación de una parte de un territorio, de un Estado ya constituido, que es miembro de la Unión Europea, evidentemente pierde la condición, ese territorio pierde la condición de miembro de la Unión Europea. No se integra automáticamente, ni mucho menos en ese espacio de soberanía diluida o compartida que es la Unión Europea. Después de los juristas y de los especialistas, los políticos también relevantes de la Unión Europea nos lo han explicado. Lo ha explicado el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, y lo han explicado otros políticos que han venido por España o desde Bruselas, nos han explicado que esa entrada automática de un territorio escindido de un Estado miembro, eso no encaja dentro de los tratados, ni encaja, por tanto, dentro de la Unión Europea. Por tanto, la secesión de Cataluña supone que Cataluña queda excluida de la Unión Europea. Eso sí, puede pretender entrar en la Unión Europea y pedir el ingreso en la Unión Europea. Y la petición de ese ingreso en la Unión Europea, de hacerlo pues, de acuerdo con el procedimiento que está previsto en los tratados, que es un procedimiento complejo. Procedimiento complejo porque se abren una serie de capítulos entre las autoridades de la Unión Europea y las autoridades del nuevo Estado, y esos capítulos se van cerrando poco a poco. Para que os hagáis una idea, pues en el caso de Turquía hay 20 y tantos capítulos abiertos y hay 2 o 3 cerrados nada más, y llevan ya pues, muchos años. Bien. Una vez separado de la Unión Europea, ¿qué consecuencias prácticas tiene eso? Bueno, pues tiene consecuencias muy importantes. Por ejemplo, se levantan las fronteras. Los economistas nos lo explican esto mucho mejor. Desaparece el espacio Schengen. Eso significa que se vuelve al pasaporte. Para salir de la Unión Europea para salir de Cataluña hay que llevar el pasaporte en el bolsillo. Las gentes que utilizan ahora el puente aéreo entre Madrid y Barcelona, ya no existe el puente aéreo de salir y entrar tranquilamente. Habrá una frontera, como hacemos ahora, cuando vamos, por ejemplo, al Reino Unido. Es decir, habrá que entregar el pasaporte, pasar el correspondiente control aduanero. Evidentemente, toda la política arancelaria, esto lo ha explicado mejor Rodríguez Mora, las rondas de negociaciones en el marco de la Organización Mundial de Comercio, todo eso hay que reconstruirlo porque naturalmente no afectaría a lo que hay ya como acervo de la propia organización respecto de Cataluña. Pero habría otras consecuencias muy tangibles para los ciudadanos catalanes. La pérdida de ayudas, por ejemplo. Toda la política agrícola común supondría que no se aplicaría en el territorio de Cataluña y, por tanto, las ayudas a agricultores y ganaderos desaparecerían. En estos momentos está a punto de terminar ya de aprobar toda la política agrícola y común que llegará hasta el año 2020. Faltan muy pocos trámites, digamos, para llegar a un acuerdo definitivo. Ahí detrás hay mucho dinero. Pensad que solamente para España, y en uno de sus capítulos, hay 50.000 millones de euros para los agricultores y ganaderos españoles. Todo eso, naturalmente, desaparecería respecto de los agricultores o ganaderos catalanes. Lo mismo digo de los fondos estructurales o, por ejemplo, de la movilización del Fondo de Cooperación, que es un fondo que tiene muchísimo dinero y que yo conozco bien como parlamentario europeo, porque voto con mucha frecuencia a esto que se llama la movilización de ese fondo, que es coger una parte del dinero que tiene ese fondo y destinarlo a sectores en crisis o trabajadores con problemas, etcétera, de los distintos estados. He votado en los 4 años y medio, casi 5 ya, dentro de poco, que llevo en el Parlamento Europeo, muchas movilizaciones de este fondo precisamente para trabajadores españoles. Tengo en la cabeza Valencia, tengo en la cabeza Canarias, tengo en la cabeza, por supuesto, Cataluña, tengo en la cabeza el País Vasco. Hemos dado muchísimo dinero a sectores en crisis, del calzado, del metal, etcétera, sectores en crisis de estos territorios españoles.
Desaparecería también para el territorio catalán toda la política de infraestructuras a nivel europeo que se está desarrollando en estos momentos. Hay inversiones muy importantes previstas para el puerto de Barcelona que, lógicamente, desaparecerían, como desaparecería también todos los esfuerzos que se han hecho en torno al corredor ferroviario mediterráneo, que se están también tramitando en el seno de la Unión Europea y que naturalmente benefician y mucho a la región de Cataluña, pero que desaparecerían. Un ámbito también que yo he seguido de una manera especial desde la Comisión de Industria y Energía, de la que formo parte, es el de las infraestructuras energéticas. Bien, en estos momentos se están tramitando todos esos proyectos de interés común europeo, se están tramitando, por tanto, cantidades muy abultadas de dinero que pueden ir a parar a esos proyectos de interés común europeo, evidentemente, y hay ya de esos 300 seleccionados, hay varios que afectan precisamente a Cataluña, como los hay que afectan al País Vasco, en la conexión energética con Francia. Esto, evidentemente, desaparecería de un plumazo. Lo mismo desaparecerían los proyectos de investigación. En estos momentos se ha aprobado, se termina el plan que llegaba hasta el 2013 de investigación y se abre el periodo del Plan de Investigación Europeo 2014-2020. Pues bien, ahí hay otro chorro de dinero para los investigadores, los proyectos de investigación. Y todo eso, obviamente, desaparecería de los catalanes. No podrían tener acceso a estas ayudas ni a estos proyectos de investigación hasta que no estuvieran incorporados a la Unión Europea nueva, ¿no? Lo mismo podemos decir, ya que estamos en el proyecto de investigación, de las llamadas becas Erasmus o ayudas a la movilidad estudiantil. Sobre el euro, bueno, realmente también se ha discutido mucho. El euro, evidentemente, podría ser una moneda de curso legal en Cataluña, como ocurre, por ejemplo, con Montenegro, con Kosovo, con Andorra, que a lo mejor son los modelos que tienen los gobernantes nacionalistas catalanes para organizar el futuro Estado. Pero, naturalmente, sería una moneda que podría utilizarla, pero no tendrían el acceso a la liquidez bancaria a través del Banco Central Europeo. Por supuesto, las emisiones de deuda pública del nuevo Estado producirían un poco de risa, teniendo en cuenta que las emisiones de deuda de la comunidad autónoma actual de Cataluña están consideradas como bonos basura hace ya muchísimo tiempo y no circulan ni tienen el menor interés financiero. Por tanto, se podría pensar, obviamente, en una moneda nueva, pero las consecuencias de la creación de una moneda nueva serían absolutamente catastróficas, entre otras cosas, por lo que supondría de salida inmediata de capitales muy importantes de ese territorio, ¿no? Ahora, dentro de unos meses, tendremos las elecciones al Parlamento Europeo. Bueno, pues los catalanes no podrían votar en las elecciones al Parlamento Europeo porque habrían dejado de pertenecer, obviamente, a la Unión Europea. Esto, en términos generales, por lo que se refiere a la Unión Europea. Luego hay otras organizaciones internacionales. Los gobernantes actuales catalanes han dicho que se puede ingresar en la OTAN, que no hay ningún problema, pero claro, la pregunta es ¿y qué interés tiene la OTAN en asumir un territorio como Cataluña que, en primer lugar, ha traicionado y se ha separado de un territorio amigo como es el territorio español, y segundo, que ya ha anunciado que no aportará un soldado, ni un cabo, ni un sargento, ni una escopeta, bueno, pero esto ¿qué negocio hace la OTAN incorporando a Cataluña y qué tipo de defensa puede pretender, por tanto, cómo puede organizar la defensa un territorio tan pequeño como Cataluña? Ocurre exactamente igual con la Organización de las Naciones Unidas. Lógicamente, el nuevo Estado llamaría a la puerta de las Naciones Unidas, pero sabemos perfectamente que eso exige el paso por el fielato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Y qué razones hay para que ese fielato se levante y dejen pasar a las nuevas autoridades del Estado catalán? Estos son interrogantes que, evidentemente, las autoridades nacionalistas catalanas ahora no contestan nunca, porque es que realmente no tienen una respuesta. Unión Europea, defensa a través de los mecanismos atlánticos de la OTAN y las Naciones Unidas. Desde el punto de vista interno, ahí ya los problemas son muchos, pero es verdad que son más fáciles, digamos, de resolver. Estamos pensando, por ejemplo, en la reorganización de la administración pública, y cuando hablo de esto, pues hablo de todos los niveles imaginables, desde la delegación del Gobierno
o la planta de los jueces, magistrados, notarios, registradores, hasta las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero también hasta las empresas públicas tipo Traxa, empresa de transformación de productos agrarios, por ejemplo, que tiene una sede, y muy importante, por cierto, en Barcelona, ¿no? Bueno, ahí hay todo un rosario de problemas enormes, que son, en fin, de menor entidad, porque estos sí pueden ser resueltos, pero realmente sería una modificación muy importante. Una modificación que además afectaría al personal, a los funcionarios, es decir, a las personas que están ejerciendo hoy las competencias asumidas por la comunidad autónoma. Todos aquellos funcionarios que fueron transferidos a una comunidad autónoma pues no tienen por qué querer ser servidores de un nuevo Estado. Ellos han sido transferidos a la comunidad autónoma, una comunidad autónoma existente dentro del espacio español, pero no un Estado independiente. Por tanto, habría que arbitrar las fórmulas para que estas personas volvieran otra vez al territorio del Estado y a ser funcionarios del Estado, con todas las complicaciones que eso lleva. Estoy hablando de notarios, de registradores, estoy hablando de secretarios de ayuntamiento, estoy hablando de los propios profesores universitarios que fueron transferidos, pero que en estos momentos pueden decir: esto es una traición, porque yo no quería ser transferido a un Estado distinto, yo he sido transferido a una entidad española. Aquí se multiplicarían también los problemas, como se multiplicarían en lo que podríamos llamar la creación de un complicadísimo derecho transitorio para hacer frente a todos los pleitos en curso ante las instituciones judiciales españolas, para hacer frente a todos los contratos públicos en curso también entre las administraciones públicas y los particulares para prestación de servicios, gestión de obras, etcétera. Bueno, todo eso crearía un inmenso problema que, desde luego, sería un paraíso para los despachos de abogados, pero yo me pregunto si eso sería también un paraíso para los ciudadanos normales y corrientes. Me parece a mí que precisamente no sería el caso. Luego ya habría cosas un poco más excitantes, ¿no?, como es seleccionar el sistema de gobierno y entonces pues, y optar. Esto sería muy bonito, porque es una gran discusión entre la monarquía, entre la monarquía y la república, ¿no? La monarquía es muy difícil articularla, porque hoy hay muy pocos príncipes ya por ahí que no tengan lumbalgias y que no estén pues absolutamente agotados por las cataratas y otras enfermedades de la edad, de manera que es muy difícil encontrar un príncipe en condiciones aptas para ejercer la jefatura del Estado en esto. Por tanto, seguramente sería descartable. Pero la República, sin embargo, tiene más posibilidades. Únicamente que habría que buscar un presidente de la República, a ser posible sin antecedentes penales. En definitiva, y termino, son dificultades todas, ciertamente, porque la convivencia, como nos ha explicado antes Gabriel Tortella, es una convivencia de siglos. Pero, en fin, son las emociones a vivir por quienes insisten en la actitud de los persas que nos describe Montaigne, que Montaigne dice en un momento determinado: la naturaleza nos echó a este suelo libres y desatados, y nosotros nos aprisionamos en determinados recintos como los reyes de Persia, que se imponían la obligación de no beber otra agua que la del río Choaspes, renunciando por torpeza a su derecho a servirse de todas las demás aguas.